Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad de Ney Adon Olam. Esta semana estábamos estudiando la porción del nuevo libro llamado Bamidbar. Bamidbar, el libro, ¿cierto?, de los números o del desierto. Del desierto. O de las palabras. Las palabras desierto. En español lo traducen como números. Claro, el libro de los números. El libro del desierto significaba midbar, pero también la palabra debar o midbar es como una conversación también, ¿cierto? Entonces en realidad es un libro de muchas palabras y cuenta muchas historias. Las primeras saliot, Moshe cuenta a todos los varones sobre los 20 años y se registra, ¿cierto?, su ascendencia desde la parte paterna. En total, ¿cierto?, hubo 603.550. Pero se dice que en total eran unos 3 millones de personas. Cada tribu se le asignó un lugar específico dentro del campamento y un orden en el cual tenían que viajar, ¿cierto? Más adelante se habla sobre la preparación y la separación de la tribu de Leví, donde la Torá establece también la genealogía de Aarón. Aunque los Cohanim pertenecían a la tribu de Leví, también fueron contados aparte e individualmente. ¿Ya? Hubo una separación. Más adelante, disculpen, ¿pueden, por favor? Gracias. Moshe censa a los levitas según las familias paternales, que serían las familias levitas, que serían Gershon, Kehat y Merari. Entonces allí se iba a detallar la responsabilidad que iba a tener también cada uno de ellos en cuanto al Mishkan, lo que tenían que llevar, cargar, mover, etcétera, o limpiar incluso. Y ellos tenían que hacer todas estas labores y ascendían a 22.000 personas. Esos eran los levitas. Sí, de estas tres familias. Bueno, las tres familias Aparte principales. de los 603.550 Claro. estaban estos. Sí. O sea, fueron contadas aparte. Bueno, y los sacerdotes también. Dado que estos levitas tenían que oficiar, en realidad, en la Torá se habla del principio del primogénito, que era el que tenía que hacer en el fondo un servicio, era en el fondo ofrendado hacia el servicio a Dios, ¿cierto? El levita es quien reemplazó esta institución del primogénito, fue el levita, ¿cierto? Entonces, si bien se mantuvo este tema del primogénito, pero en realidad fue reemplazado en términos nacionales por los levitas, una tribu en particular. Moshe cuenta así, ¿cierto?, a todos los primogénitos también de la nación y fueron 22.273. Un número parecido, ¿no?, a los levitas, que eran 22.000. Todos los primogénitos 22.273. Y estos 273 primogénitos adicionales se les instruyó que se redimieran por 5 shekels de plata. O sea, como habían hecho ya el reemplazo, ¿cierto?, de esos 22.000 por los 22.000 levitas, no había que hacer un pago por el primogénito. Pero por esos 273 primogénitos adicionales se hizo el pago, ¿cierto?, de la redención de estos primogénitos en la Torá. Y hacia el final, la parashá nos habla sobre la familia de Kehat, cuál era su principal función, que era transportar los elementos del Mishkan. Y, por otro lado, solo Aarón y los sacerdotes, ¿cierto?, tenían permitido cubrirlos, estos elementos, para el transporte. Y cuando ya estaban cubiertos y protegidos, la familia de Kehat los tomaba y los transportaba. O sea, cada persona tenía su función, eran bastantes personas. O sea, si hablamos de un Mishkan, no sé, pues basta con... Imagínense la iglesia más grande que hay acá en Chile, no sé cuál será. También a ti, porque tú cachai un poco más. La catedral. La catedral de ahí o el templo. ¿Caben 22.000 personas ahí? No hay Una de Chaparro,
Claro, pero a lo que voy. Para que estar adentro del local. Sí, pero a lo que voy con eso es que 22.000 personas sirviendo todo el tiempo allí no era apto. De hecho, el Mishkan tampoco era tan grande como la catedral. Entonces se tenían que turnar, se dividieron los trabajos, porque si no, no iban a tener ninguna función estos levitas tampoco, ¿cierto? Era una misión que iban a tener sagrada, parte de su heredad, ¿cierto? O sea, era la responsabilidad que tenían que tener. Si se fijan bien, estos levitas o los levíim eran guardianes de la fidelidad con Dios, eran guardianes, ¿cierto?, de la moral, de la ética. Más adelante los profetas nos hablan cómo ellos también enseñaban al pueblo los mandamientos, las mitzvot. O sea, antes de existir los rabinos, existían los levitas, ¿cierto? Existían los sacerdotes. Y ellos guiaban y lideraban al pueblo. Ellos tenían que conducir al pueblo en la ética, en la moral y en los mandamientos. Tenían esa misión, ¿cierto?, donde sea que estuvieran. Si bien vivían aparte o separados, tenían otra forma de contarse. El hecho de permanecer, ¿cierto?, en la santidad, en guardar, ¿cierto?, este servicio y que por ello, ¿cierto?, tuviesen una recompensa, que era obviamente la forma para vivir, nos habla de que muchas veces cuando, por ejemplo, las sociedades administran los bienes públicos, ¿cierto?, necesitamos que los que son benefactores de esto sean precisamente guardianes de las leyes, la moral, la ética, el buen comportamiento y lo que en Israel significaba. O sea, en una parte dice, o sea, voy a poner a los levitas alrededor de acá para que la ira del Eterno no se manifieste más allá. ¿Por qué? Porque ellos blindaban, por así decirlo, al resto del pueblo que no permanecía quizás en el mismo nivel, ¿cierto?, de santidad, ni tampoco se les fue exigido, pero que no por ello la ira del Eterno prevaleciera. Recordemos también que una de las cosas que Yom Kippur expiaba, ¿cierto?, la otra vez lo explicábamos, es precisamente esto, la acumulación de impiedades, ¿cierto?, iniquidades del pueblo, mal actuar, que finalmente podía acrecentar la ira de Dios. Bueno, eso era limpiado, purgado, purificado en Yom Kippur. Y estos levitas también eran como ¿cómo decirlo? Eran como una capa protectora que blindaba al resto del pueblo de Israel para que el Eterno los mirara a ellos y mirara al pueblo y dijera, aquí todo mi pueblo es santo, todo mi pueblo, ¿cierto? Porque pongámonos el punto de que estamos en el interior del lugar santísimo donde está la presencia del Eterno. Aunque él obviamente ve de otra forma, pero si uno miraba hacia afuera, ¿a quién veía inmediatamente? A los levíim. Veía el santuario, los levíim, y veía, aquí todo mi pueblo es santo. Y eso es algo que implicaba también el favor hacia el pueblo de Israel. Leía a un pergamino que explicaba que los levitas, aparte de lo que usted dijo, ¿Sí? hacia el censo, como el pueblo se había corrompido por la adoración del becerro, ¿Sí? los levitas fueron los que no inclinaron la cabeza delante del becerro, Sí. entonces el pueblo pasó a ser como un pueblo goí y tenía que ganarse de nuevo la entrada al santuario. Es una perspectiva bastante realista, porque de hecho de lo que voy a hablar va por ahí en el fondo. O sea, el pueblo en este libro de Bamidbar se portó realmente mal. Si bien está el hecho del becerro de oro, esa fue una, pero las del libro de Bamidbar son muchas. O sea, de una, los que salvaron, como usted dice, la situación fueron los levíim, pero del resto había cosas que ya no eran ni salvables, muchas situaciones. Entonces se fue denigrando todo esto y finalmente hay una acumulación de sucesos que veíamos que Yom Kippur, la idea era que expiara esas situaciones. Entonces estos levíim eran bastante importantes para el pueblo y es muy vital, ¿no?, que las personas que tienen una imagen
privilegiada frente al resto, como los Levim la tenían, que ellos pudiesen demostrar realmente que se portaban mejor. Nosotros, bueno, aquí hemos tenido un par de escándalos, siempre hay algún escándalo en el mundo contemporáneo, ¿no? Entre corrupción y otras cosas. Finalmente uno se da cuenta de que los que se supone que tendrían que resguardar la integridad, las buenas costumbres, las leyes, de hecho que trabajan para hacer las leyes, tampoco las cumplen muchas veces. Y esto lleva, ¿cierto?, a la corrupción, lleva a la denigración de la sociedad. Era muy importante que estos levitas, y a lo largo de todas las escrituras de los profetas, se va a ensalzar esa imagen de los levitas. De nuevo, no de los rabinos, de los levitas. Porque son los levitas, ¿cierto?, los que tenían un derecho en cuanto a esto y también se sentían con el derecho de resguardar los mandamientos, la Torá, y que se cumpliese todo esto. Por lo tanto, tenían una gran misión. Que no digo que los rabinos, no, muchos de ellos no desciendan de los levitas, y precisamente, probablemente el fenómeno también se haya dado así. Los que eran más celosos de la Torá y de que se cumpliera todo, muchas veces descendían de estas tribus. Bueno, dando un poquito un giro, el libro de Bamidbar quizás es uno de los libros para algunos que les da más lata leerlo porque tiene muchos nombres, números aquí, leer, pero para otros es uno de los libros más tristes también. Como dijimos, tiene muchos acontecimientos terribles. Si bien el libro de Shemot habla sobre el Het Aigel, el pecado del becerro de oro, nos hace reflexionar esta situación, pero termina con que se construyó el Mishkan, hicieron todo conforme a lo que había dicho el Eterno, y Moshe lo hizo así, y la presencia del Eterno llenó la casa. Pero el libro de Bamidbar no es tan positivo en este sentido. En el fondo habla desde que ya el Mishkan reposa en el campamento de Israel. Hay un gran logro numérico que se presenta. Claro, vamos a llegar a la tierra de Israel y somos bastantes. No somos, como se dice en buen chileno, 3 pelagatos. Somos 3 millones de pelagatos. Y entre ellos, ¿cierto?, hay una gran cantidad de personas útiles, ¿cierto?, para la guerra, para luchar, personas para el servicio interno, etc. Pero este libro habla prácticamente, porque ya es Bamidbar y después viene de Barim, que sería una repetición. En general es una repetición de los hechos. Por lo tanto, aquí viene la destrucción de toda la generación, donde el Eterno moró, ¿cierto?, en el Mishkan, en medio del campamento, y fueron todos, o sea, mejor dicho, todos perecieron. Moshe no pudo entrar, todos los líderes, y esto, porque acá empezamos a leer, ¿cierto?, están todos los líderes de las tribus, pero resulta que todos ellos perecieron. Uno va a leer el libro de Números, en realidad lee una gran cantidad de nombres también, pero de toda esa gran cantidad de nombres, casi todos perecieron. El 99,999% perecieron. Entonces, es un libro que habla de mucha, como dijera uno, bueno, como tanto desperdicio. O sea, tenían una gran oportunidad y cómo desperdiciar tanto o tan buena oportunidad. Bueno, esto para que nos demos cuenta de que efectivamente hay generaciones que son capaces de desperdiciarlo todo. Hay personas que a lo mejor piensan que uno siempre en la vida va mejorando la situación de la gente. Pero no siempre es así. A lo mejor hay cosas tecnológicas que han ayudado a mejorar la calidad de vida de las personas, pero no significa que la calidad de vida o la gente de por sí, como vive, esté mejorando. Hay ciertas condiciones que favorecen, pero muchas veces puede ser que unas generaciones se farreen la oportunidad y el crecimiento y
y todo lo que pudieron haber aprovechado y se lo farren y se pierda. Entonces, tenemos un ejemplo grande en la Torá, todo Israel, prácticamente. Se farrearon la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Los que salieron de Egipto y vieron todas las señales y todo lo que el Eterno acompañó, no tuvieron fe y coraje para soportar el desierto y poder ver la mano poderosa del Eterno entregándoles la tierra prometida. Entonces se farrearon la oportunidad. Nos habla este libro de rebeliones y quejas constantes. Habla de derrotas militares, también algunas victorias. Habla de falsas bendiciones, ¿cierto? Trae el caso del Bilam. Ya que no hablamos de verdaderas bendiciones, falsas bendiciones. Prejuicios, parcialidad. La Torá nos advierte en los primeros capítulos, en el fondo, este es un libro de personas, seres humanos. Ya estos ya no son los padres de la fe que tanto admiramos, que bueno, también pasaron sus vicisitudes, pero lucharon, prevalecieron, como se dice, Israel. Porque él luchó y prevaleció, fue su nombre Israel. Acá no prevalecieron, cayeron en la lucha, muchos de ellos. Entonces todas estas debilidades que mostró el pueblo de Israel en el desierto del Sinai, sin duda son parte de la historia, que siempre es bueno recordar, aprender, para no volver a repetir, como se dice, que todo pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Tenemos que recordar la historia, pero también tenemos que recordar por qué se cayó en eso. O sea, de repente uno piensa en la historia, pero ¿cómo en algún momento se levantó una persona que guió a millones y mataron a otros tan sangrientamente y sin misericordia? Pero es que no pasó una vez, ha pasado todas estas veces. Y la gente lo permitió. Y la gente lo siguió. En un contexto u otro, en un país u otro, en una lengua u otra, en un clima u otro. Porque uno hoy día condena ciertos hechos de la historia y se condenan y se repudian. Pero si hubiésemos vivido en esa época, ¿hubiésemos sido capaces de frenar tal situación? Probablemente muchos terminarían siendo cómplices pasivos y quizás todos. Si es que no hubiese ciertas personas clave, ¿cierto? Que en su momento hubiesen hecho algún acto heroico, que cambiara la historia. Pero la verdad, una vez de verdad se pregunta, bueno, ¿y cómo la gente se mataba así como? Pero es que no ha pasado una vez, ha pasado muchas veces. La naturaleza humana sigue siendo, o sea, no ha cambiado. ¿Podría darse de nuevo? Sí, podría. Por ahí, dentro de la situación que hay, de lo que usted está hablando, en la Segunda Guerra Mundial, ¿Sí? cuando Japón invadió a China, había un emperador en China, Qian Shanten, Ajá. y para evitar la invasión de japonesa, él mandó a abrir los diques de un río amarillo. Y ese río, cuando se abrieron los diques y todo eso, destruyó otros por la fuerza del agua y mató a más de 3 millones de personas dentro del infierno. Sí. Es uno de los desastres más grandes producidos por el hombre. Y hablemos que ellos, todos los experimentos humanos que se hicieron en el siglo pasado, la cantidad de gente que murió, que le arruinaron la vida, o sea, mientras tenía más poder el ser humano, más destrucción. En vez de usarlo siempre para lo bueno, lo usan como una herramienta de poder. Claro, el poder militar es una medida disuasoria, ¿cierto? Para que mi vecino no venga y entre. O sea, si yo quiero ser una persona muy pacifista y digo ya voy a desarmar todo el cuerpo militar, la gente que ve el aire, el mar, la marítima y todo, bueno, va a haber algún vecino ambicioso que va a traer su ejército y lo va a conquistar. Y se acabó. Esto viene pasando desde la época que se inventó la agricultura.
donde ya había que empezar a resguardar, ¿cierto?, los campos, el terreno. Bueno, había gente que tenía que dedicarse a cuidarlo, guardia, ¿cierto? De ahí, de esa época es que nace todo esto. Y quizás desde la misma familia, ¿no? La propia familia más nómada que tenía que cuidar sus propios alimentos y los que tenía de alguien que los viniese a quitar, o incluso de otro animal. ¿Ah? En la cueva. O en cualquier lugar, en verdad, sí. Bueno, sí, uno lee, es prácticamente leer el Sidur, la oración del viajero, y dice, de las bestias que me puedan despedazar, y uno dice, ¿pero de dónde? ¿Tan peligroso el perrito que está en la calle? No, pues si antes habían animales salvajes donde caminaba la gente. Podían atacarlos, robarle las cosas, hasta los animales. Y hoy día hay como la de que usan pistolas, Sí. cuchillos, láser. Bueno, hay otro tipo de animales también. De bestias. Bueno. Lo que pasa es que la naturaleza acá en Chile es privilegiada en ese sentido y nos cuesta entender de que hay lugares que andan lobos, leones, Sí, pues. osos, víboras, aquí esas cosas no existen, entonces cuesta entender esa realidad que sucede en otras partes. De hecho, en el mismo Israel la gente vivía muy en las ciudades y para viajar a un lugar tenía que ir como en caravana, en primer lugar para protegerse de las fieras del campo. Sí. O sea, te rodea un par de leones y chao. Y de los lobos, coyotes, buitres, todas esas cosas existen todavía. Sí. Pero Como acá no hay eso, cree que todo el mundo es como en Chile, no es así. hay que ir a las Torres de España para ver a los pumas. Pero eso no atacan a la gente, ¿no? No, el puma tiene que estar herido para atacar a los pumas. No estamos en la dieta, menos mal. Pero como Bueno, nuestro punto es cierto que la naturaleza humana, no, a ver, Dios ha hecho una actualización del ser humano, ¿o no? ¿O nos creó iguales nomás, pues, desde siempre? Siempre hemos tenido conciencia, a lo mejor hemos sabido menos cosas, o sea, la gente antes se asustaba por temas que nosotros hoy día lo estudiamos y es algo natural. Pues antes decían que era brujería, hechizo, magia, los dioses. Bueno, hay cambios, ¿cierto? Dentro de la percepción del mundo, pero seguimos siendo los mismos. Entonces, a veces uno dice, no, pero ¿cómo va a volver a repetirse la historia? Eso jamás pasaría, se ha repetido todas estas veces. Entonces, decir, no, el pueblo de Israel, lo que pasó, lo que vivió, nosotros por supuesto no vamos a caer en eso. Ha pasado muchas veces, entonces no tenemos que nosotros tener tanta despreocupación por lo que pasó ahí en esta época en la Torá con los hijos de Israel. ¿Puede volver a ocurrir? Sí, y yo creo que ha ocurrido muchas veces en el mismo pueblo de Israel, que han terminado quejándose de rebeldes, expulsados y tantas veces. Bueno, uno se pregunta cuando empieza a estudiar todo esto, porque se supone que yo, por ejemplo, un creyente que viene de afuera, empieza a estudiar la Torá. Resulta que para estudiar la Torá, abrimos el libro de Bamidbar y empezamos a leer las historias que hay en Bamidbar. Y uno diría, ¿y por qué tengo que leer y estudiar toda esta gente rebelde, que hizo todo este mal, que se comportó así? O sea, ¿qué voy a aprender yo de todo esto? O sea, ni siquiera me están enseñando cómo yo comportarme bien, éticamente, moralmente, cómo hacer. Está lleno de momentos, ¿cierto?, donde el pueblo se portó mal. Es como el antiejemplo. Entonces, uno diría, bueno, ¿cómo es que uno va a aprender así? De todo este antiejemplo. Entonces, alguien nuevo en la Torá diría, bueno, este pueblo es terrible. Este pueblo de Israel, ¿cómo se comporta de esta manera? Ahora, ¿podríamos juzgar nosotros a esa generación? Ya lo hizo el Eterno, ¿cierto? Ya lo hizo el Eterno. Pero nosotros podríamos decir, bueno, ¿hubiese actuado diferente o no? No lo sé. Ahora, no podemos hablar en sus zapatos, porque ellos vivieron situaciones diferentes a las nuestras. Ahora,
¿Cómo pudieron tantas personas comportarse de esta manera que uno ve ahí? ¿Cómo? ¿Cómo la locura de un par de personas, por ejemplo el tema de Korah o Coré, llevó al absurdo, ¿cierto? O sea, al resto de Israel o tantos momentos. Bueno, y hoy día también quizás nos podemos preguntar cómo nosotros podemos vivir tan despreocupados quizás con lo que hoy día está pasando con el pueblo de Israel, porque tampoco podemos vivir despreocupados de lo que está haciendo el pueblo de Israel hoy día. Para nosotros es un centro de atención porque es parte del pueblo de Dios, del juicio de Dios. Lo que está en la Escritura lo podemos ver hoy día en la vida y en los rostros de personas que conocemos incluso. Entonces, ¿cómo vamos a estar despreocupados también incluso por la situación del Estado de Israel? Todo esto es preocupante. Es preocupante porque hemos visto la historia, victorias, derrotas militares, humillaciones que ha enfrentado el pueblo de Israel, momentos que ha actuado bien y momentos que ha actuado muy mal. Entonces, ¿podemos respaldar todo lo que hace un Estado? Ni de Chile uno apoya todo lo que hace un Estado. Yo creo que en ningún país una persona cuerda, en ningún país está de acuerdo con todo lo que se hace. A lo mejor puede haber países que estén realmente ordenados y la gente diga, no es que estoy en contra, pero tengo otra opinión. Yo haría esto de esta otra forma. Pero en países que están llenos de corrupción uno diría, no, pues no estoy de acuerdo con esto. Pero en países como Israel, igual uno se fija en la opinión de la gente y hay gente que no está a favor de las medidas del Estado de Israel, está bastante en contra. Y hay de todo, porque la gente está preocupada. ¿Cómo vamos a estar tratando así a las personas, provocando tanta muerte? La gente está preocupada por todas estas cosas, que son preocupaciones humanas, legítimas, y que el pueblo, ya vimos tantas equivocaciones y errores dentro de la Torá, que ¿por qué nosotros vamos a llegar a pensar que todo lo que hacemos está bien? Y ese es el punto. También tendríamos que pensar que quizás no estamos haciendo las cosas suficientemente bien, quizás nos estamos equivocando en algo y quizás podríamos provocar menos muerte. No sé, debiese haber alguna preocupación igual, que es parte de lo humano, de la naturaleza humana, en vez de cerrarnos totalmente, porque Israel y la Torá nos muestra grandes equivocaciones. Entonces, no estemos tan seguros a veces de las decisiones. No estamos nada inseguros de que Dios está con nosotros, con su pueblo. De eso no estamos inseguros ni poniéndolo en duda, pero sí, si es que todas las decisiones del pueblo son correctas, aquí vemos que gran mayoría de las decisiones fueron incorrectas. Dentro de eso que habla, realmente la historia es inconsecuente, dependiendo de quién la escribe. Porque China, de lo que usted hablaba, de un país que no tiene armas, pacífico. El Tíbet, un país que está al costado de Chile, limitado con China. China sencillamente lo invadió y nadie dijo nada. Se acabó el Tíbet. Ahora el Tíbet es una provincia china. Hong Kong no han podido hacer lo mismo porque Hong Kong tiene armas y le ha parado el carro. Sí. Ahora, por otro lado, la gente se preocupa de Israel, porque Israel, como leemos nosotros la Torá, es luz a las naciones. Pero nadie dice nada del caso de Rusia con Ucrania. Oye, si están disparando misiles, balas y bombas a población civil y a cuánta gente ha muerto en esa guerra. Y nadie en las noticias dice ninguna cosa. Tampoco hablan de Sudáfrica, que ahora se produjo al revés. En Sudáfrica había un apartheid que era de los blancos contra los negros. Ahora al revés, es de los negros contra los blancos, lo están encerrando en guetos. Entonces, bueno, y también lo que hay en Irán y toda esa cuestión interna de las luchas que hay ahí, que cuántos niños y cuánta gente está muriendo. Y nadie dice nada. Ahora esas cosas se saben, claro que se saben, porque está la internet plagada de estas cuestiones. Seamos y ahí adelante, no, adelante. Con lo que señala nuestro hermano, efectivamente esos son conflictos que existen y hay otros que tienen menor escala y a lo mejor no se nos informa acá, porque Claro.
estamos en una órbita donde se maneja la información que se puede Sí. compartir y la que no se guarda. Claro. Sencillamente. Eso. Pero lo que a nosotros nos atañe es Israel por el tema profético, por la fe. Estamos estudiando la Torá que el Eterno le entregó a Moshe para que se la explique a los hijos de Israel. Esa es la que nosotros estamos viendo. Sin embargo, comparto lo que usted señala respecto de que no siempre podemos estar pensando que Israel siempre tiene certeza. También se equivoca. Por ejemplo, yo estoy seguro que Israel tiene todo el derecho a defenderse, porque está rodeado de enemigos que quieren la destrucción total de Israel, Sí. quieren que Israel desaparezca. Pero ¿dónde se me produce a mí el conflicto, la inflexión en este pensamiento? Es cuando aparece el presidente norteamericano señalando de que van a sacar a toda esa gente y van a construir una ciudadela, un proyecto de inversiones donde los capitales norteamericanos van a hacer de ese asunto una inversión, un paraíso económico muy bonito. Ahí es donde ya uno empieza a cuestionarse hasta dónde es legítima la defensa que hace Israel y dónde aparecen estos otros oportunistas aprovechándose de eso para causar más desprestigio a Israel, ¿no es cierto?, haciéndolo parecer como un Estado genocida, que mata niños, ¿no es cierto?, pero que lo que persigue en realidad es un bien, una inversión económica a gran escala, a costa del trabajo sucio que tiene que hacer Israel para que ganen las potencias el dinero que van a invertir ahí, porque estas inversiones son con un retorno importante, esto no es gratis. El mejor negocio que tenemos en estos momentos en el mundo es la guerra, porque todo el armamento que se usa alguien lo vende y alguien tiene que comprarlo. Y generalmente son países que monopolizan todo aquello, por lo tanto yo creo que el Estado de Israel tiene derecho a defenderse, pero en esta vez porque esto no haya ocurrido en el Israel moderno, que Israel llevara la iniciativa respecto de con sus enemigos, sino que siempre se defendía. Sí. Cuando se independizaron, ahí tuvo una guerra con los países árabes, la guerra de los 6 días y otras guerras más, ¿no es cierto?, con sus enemigos que intentaban atacarlo, entonces Israel repelía los ataques y se defendía. Sí. Pero ahora lleva la iniciativa, eso lo hace diferente, y lo hace inédito. Y la publicidad, Israel tiene enemigos por todas partes, ¿no es cierto?, ensalzan y victimizan a los palestinos, que son enemigos, ¿no es cierto?, que han confesado que desean la destrucción del pueblo de Israel. Entonces hay que tener cierto cuidado a la hora de hacer estos análisis. Sí. Yo quiero que Israel subsista, persista, porque es profético, pero yo creo que en este caso han cometido algunos errores. Pero también los otros pueblos se hacen los víctimas y Sí, pero porque ese primer ministro palestino llorando en la ONU, y la ONU está plagada de enemigos de Israel. Inclusive el vicepresidente es de Sudáfrica, que Sudáfrica es enemiga de Israel. Sí, pues ahora también. no tiene muchos enemigos en todas partes. Sí. Bueno, es simple. Si uno tiene enemigos y uno deja de defenderse y se regala, dejó de existir nomás. O sea, se acabó. Israel acusa eso. O sea, Sí, a mí nadie me defiende. Si yo no me defendiera, dejaría de existir. Y tampoco es que van a intervenir para ayudarme. es complicado, es complejo. Entonces, son situaciones muy complejas y es verdad. El tema de tener la iniciativa también provoca que tengan que tomar más decisiones. Y ante más decisiones ya deja de ser víctima porque toma la iniciativa. Exacto. Entonces hasta aquí como que era fácil, entre comillas, el análisis del pueblo judío, que es víctima con esto, que acá, y ahora que toma la iniciativa es diferente el juicio. Entonces, Claro. pero también tenemos que entender que la iniciativa o las decisiones las toman las personas con poder o no, pero las tomamos las personas. En este libro las personas tomaron decisiones. Coré tomó la iniciativa. La gente tomó iniciativa y no simplemente se dejó estar. Entonces, ahí es donde vienen los problemas. Cuando ya hay que tomar las decisiones, qué hacer, qué no hacer, ya ahí viene la cantidad de errores que podríamos llegar a cometer. Por ejemplo, otra pregunta que aquí tengo. ¿Cómo toleramos las crueldades de nuestros sistemas escolares? Que se ajustan a todo o que afligen a los niños diferentes. Bueno, hoy día, la semana, una noticia, ¿no? Que en el norte entraron ahí a balear a un colegio a unos jóvenes. Y hoy día me acuerdo que hablábamos en la mesa con mi mamá y mi papá, y el tema era, es que no se puede permitir que
pase algo así en un colegio porque deja una marca, una huella de inseguridad para todas las personas que van a un colegio. Para un lugar donde no debería existir la violencia, existen los niños, ¿cierto? Deberían ser cuidados, tratados. Entonces, debiesen haber castigos muy ejemplares para situaciones como esta para que no se vuelvan a repetir y ser muy duros. Pero teníamos en la misma semana otra noticia de que un colegio había puesto como un detector de metales y lo habían oficiado, ¿cierto?, para que lo sacaran porque era algo ilegal. Entonces, claro, ¿por qué? Porque en ese colegio había mucha violencia, habían entrado con muchas armas blancas. Tomaron una medida en el fondo para garantizarle la seguridad, pero claro, ¿cuál es el punto? Que al poner algo así se reconoce que hay una inseguridad y que están ocurriendo ciertos hechos. Entonces, solo con reconocerlo es como algo que va en contra de la ley porque ese lugar debe estar protegido y sin esa sensación de inseguridad. Pero a la vez, si el Estado es incapaz de generar esa sensación de seguridad y protección en estos lugares, ha fallado. Esto es como de la gente que le expropian las casas. O sea, el Estado debería protegerlo y cuidarlo. Y resulta que después cuando quiere denunciar que lo saquen de ahí, no puede, no lo ayudan. Tienen que ir a la municipalidad, carabineros, a bomberos, acá, a la Corte de Apelación acá. La otra vez salió un caso, hasta la Corte Suprema, y recién ahí se dijo que correspondía al desalojo. O sea, y fue una vez que ocurrió positivamente, porque todas las demás no resultaban. Entonces, si no se garantizan ciertas cosas, en realidad estamos fallando. Entonces, aquí va como nuestro tema también, pues, o sea, nuestra naturaleza obviamente somos egoístas, nosotros nos dirigimos continuamente hacia el mal. Si no tenemos un buen sentido de valores, ¿cierto? Los valores de la Torá, bien cimentados en los mandamientos, bien claro, ¿cierto?, lo que hay o no hay que hacer, es bastante fácil de que las cosas se empiecen a deslizar, porque con el tiempo las cosas se deslizan. Lo que fue un lindo proyecto en un momento, con una idea bien planteada, pensada, se juntó gente para hacer este proyecto. En algún momento cuando pasa el tiempo se desvirtúan las cosas, cambian las personas, la visión se va, ya. Esto suele pasa en los trabajos, ¿no? Cuando uno entra en un trabajo y cuando se va es muy diferente. La cultura va cambiando. Mire, hace 50 años atrás en Chile, los hijos eran obedientes a los padres. Por ejemplo. Hoy día, los padres son obedientes a los hijos. Exacto. O sea, ¿cómo llegamos en 50 años en ese estado? Justamente porque ocurre esto de la permisología, ¿no es cierto? Donde a nosotros, por ejemplo, se nos disciplinaba de manera bastante brusca. Incluso diría yo, como que se les pasaba un poquito la mano a los papás. Se cargaban mucho al chicote, a la leña, al castigo físico de manera violenta, y no una vez, eran como constantes, ¿se fijan? Entonces esos hijos crecieron y quisieron no castigar mucho a sus hijos, ya no empezaron a llamar la atención, nada. Luego los nietos ya ni siquiera llamaban la atención a los hijos, sino que permitían que ellos tomaran sus propias decisiones a los 12 o 13 años. Y llegamos a este estado donde hoy día los papás le temen a los hijos. O sea, yo no puedo salir porque viene mi hijo. Es que no puedo salir porque ahora tengo que quedarme con los nietos. Oye, olvídate, en los tiempos de mi abuelo le daba una batalla de trata a los nietos y se sacaba afuera porque estaba ocupado. No estaba para eso. ¿Se fija? O sea, el hombre tenía otra cultura. Entonces, claro, no se podía, yo no podía interrumpir las conversaciones de los adultos. Es más, en ciertas ocasiones yo me podía sentar en la mesa de los adultos. Si no, tenía que estar en la mesa de los niños, del ejemplo, los que estaban al lado. Así se decía. Entonces hoy día no. Es porque esa permisividad irresponsable, esa permisividad, ¿no es cierto?, donde uno no mide las consecuencias, donde va cediendo y va permitiendo con ese cariño mal entendido que uno tiene por los hijos, permite que los hijos sean incluso insolentes, groseros, malos. Yo recuerdo la autoridad que tenía el profesor en la escuela, que andaba con un palo, un puntero, que servía para apuntar las letras, pero también servía para corregir. Un buen golpe, una buena nalgada en el momento oportuno es mucho más efectivo que una paliza a los 25 años. ¿Se
¿Se fija? En cambio, hoy día los profesores no pueden acercarse a los niños, no los pueden ni siquiera tocar. Nada. Entonces, es la gente que irresponsablemente, ¿no es cierto?, son los que han causado y hemos convertido nuestra sociedad, como era, ¿no es cierto?, un poco más disciplinada, a lo que tenemos hoy día, donde sencillamente no hay principios éticos, morales, disciplinarios de ningún tipo. Bueno, ahí nos damos cuenta, como decíamos, que las cosas no siempre van para mejor. No. No necesariamente porque haya mejorado la tecnología, es que está todo mejor. O sea, no es necesariamente esto así. Y por eso es tan importante el sistema valórico, que siempre tiene que mantenerse. O sea, con el que se nace, se crece y se establece, debería mantenerse en el tiempo. Lamentablemente, todas estas luchas de ideología, en el fondo, que hay hoy día, son luchas valóricas. Es imponer otros valores respecto a la sociedad. Por ejemplo, si antes la lucha era de las mujeres, no sé, para ser iguales ante la ley, tener un voto, ¿cierto? Voz y voto en una sociedad, en una democracia, y lograr, ¿cierto?, esa igualdad. Bueno, hoy día resulta que hay ciertas personas a las que se les trata mucho más favorable frente a la ley que a otros, ¿cierto? Entonces se les dan beneficios, se les da dinero, se les permite esto y esto otro. Es más, si es que tienen un problema de que alguien les cuestiona eso, pueden denunciar, demandar y tener bastante favorablemente, ¿cierto?, de los juicios ganados. Entonces, ¿cómo pasamos de la lucha hacia la igualdad, ¿cierto?, y la igualdad ante la ley, a la desigualdad hoy día frente a la ley? O el mismo tema de, a veces, tanto, porque aquí, por ejemplo, en nuestro país se quiso como hacer, no, que hay que, esto gratis, pero alguien tiene que pagarlo. Entonces, cuando alguien tiene que pagarlo, hay que sacarle plata a alguien. Entonces, y ese acto de sacarle la plata, hay que imponerlo. Porque nadie va a llegar como en los días de Israel, ahí como el Mishkan regalando su oro y todo para que pongamos la educación gratuita, por ejemplo. No, pues hay que imponerlo. Y esa imposición es un acto que es a través del aparato represivo del Estado. Entonces, ¿pero qué pasa cuando la gente con poder, en vez de tomar toda esta recaudación y hacer las cosas mejor, las hace peor? Y cada vez peor. Entonces después dicen, no, es que hay que sacar más de acá y de acá para hacerlo mejor, para hacer las cosas. Pero y cada vez la hacen peor y le sacan más a la gente, y peor y más a la gente. Entonces, los valores son, a la gente hay que tratarla con justicia, verdad, igual ante la ley. Hoy día hay todas estas cosas de excepcionalidades que se quieren como sobreponer sobre otras, es quitarle derecho a otro. No es simplemente darle a uno, es quitarle a otros para darle a este. Y quien arbitrariamente hace eso, en el fondo está siendo una persona que lleva por el corazón de la rebeldía, por el corazón, ¿cierto?, de la seducción, de la envidia. Y son todos los casos que vemos de Naamán, el caso de Bilam, ¿cierto?, donde finalmente, por tratar de obtener, ¿cierto?, un beneficio, voy y engaño a otros. Voy y les doy esto para que caigan. Les digo, ustedes somos todos salimos de Egipto, somos todos iguales. ¿Por qué tú te alzas sobre el pueblo, Moshe? Le dice Coré. Somos todos, ¿cierto?, hijos de Dios. Porque eres tú el que tiene que estar ahí. Somos todos iguales, tenemos los mismos derechos. No, pero, o sea, Dios había instituido una institución de tal forma que estuviera él ahí. Y esto era valóricamente positivo para Israel. Pero en un momento dijeron, no tiene que ser así. Entonces, a veces todos estos pensamientos de cambios que tenemos como personas, como pueblo, nos pueden traer no a una mejoría, porque una cosa es reflexionar sobre nuestra historia para no repetirla, aprender de ella y mejorarla, y otra cosa es simplemente estar rebelde frente a la historia y querer cambiar la historia. Pero si la historia ya ocurrió, o sea, las cosas fueron así como fueron, pero no, cambiar la versión de la historia. Yo siento que aquí, por lo menos en Chile, quisieron hacer eso, en varios momentos de hace unos años, cambiar la versión de la historia, cambiar que todo fue malo. O sea, a los buenos le llamaban que fue todo malo,
Y todo lo malo era bueno en algún momento. Y fue como, estamos cambiando de una manera ilógica, irracional, las cosas. Entonces, bueno, uno de los temas del libro de Bamidbar, esta es la introducción y al final no avanzamos nada. Que a veces los números pueden cambiar o no cambiar mucho. A veces las personas pueden cambiar mucho de una época a otra, a veces poco pueden cambiar. La naturaleza humana se mantiene bastante constante. Nosotros no podemos decir que seríamos incapaces de hacer una u otra cosa. En realidad la naturaleza humana es bien similar. Si uno se fija en los incentivos que tuvieron algunas personas en hacer el mal, antes, cuando tuvieron mucho poder, hicieron mucho mal. Pero cuando tuvieron poco poder, no hicieron tanto mal. Pero fueron las mismas razones que los motivaron. Entonces, básicamente, somos iguales a lo largo del tiempo. No tenemos que pensar que nuestros padres eran peores. O como dice la Escritura, cuidado con los que piensan que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Por qué? Porque es gente que se queja. La gente que se queja siempre dice, no, todo lo pasado fue mejor. Ok, si tú dices que fue mejor, bueno, entonces trabaja para que sea mejor hoy día. O te vas a vivir quejando todo el tiempo. Porque de hecho hay gente que, y esto pasa a veces en la familia, ¿no? Que gente que se queja, no, pero hoy día todos lo tienen fácil, yo lo pasé difícil. Y otros dicen, no, ustedes lo tuvieron fácil, yo acá. Y al final es como una pelea típica de familia. Pero, ojo, porque cada uno vivió en su época. Y si fue peor tu época, dices tú, que la anterior, bueno, también contribuiste a que fuera peor. O hiciste algo para que cambiara a ser mejor. O te dejaste llevar por la corriente. No os conforméis a este siglo, dice la Escritura. Entonces, para agregar y ya ir concluyendo, porque nos fuimos en una conversación que es interesante. La Guemará nos dice que la parashá de la semana anterior, que es Bejucotai, siempre se suele leer antes de la parashá de Shavuot. Siempre es antes de Shavuot. ¿Por qué? Porque Shavuot, dicen, es un día de juicio. Y de hecho se dice que el Eterno en Shavuot determina el éxito de la cosecha anual. O sea, ustedes trabajaron, en el fondo el rendimiento de la cosecha anual es que si uno trabaja bien la tierra, le da buenos nutrientes, la riega, la mantiene, la protege, ¿cierto?, contra los insectos, entre otras cosas que se van haciendo, manteniendo bien las hojas, el sol que ilumine bien, etcétera, va a producir una buena cosecha. En las personas es lo mismo. Sí, trabajamos bien, nos esforzamos, dedicamos las horas necesarias, resolvemos los problemas que hay, solucionamos las cosas, mejoramos los asuntos. Cuando hagamos una recapitulación de lo que hicimos en el año, va a ser bueno, ¿cierto? Entonces Shavuot se dice que determina el éxito de la cosecha, pero también podemos decir que de nuestras obras. O sea, nuestras obras se dice que son, por así decirlo, se juzga si ocurrieron para bien o para mal en esta época. O sea, de hecho, nosotros deseamos ya en esta época, si tuvimos una cosecha difícil, bueno, ya, ojalá que ya terminó la cosecha, que este problema quede atrás y la próxima cosecha no se repita esto, ¿cierto? Que ocurra así. O que si tuve una dificultad en mi trabajo, en mi familia, bueno, que ya este año no se vuelva a repetir. Ya queda atrás. Entonces, nosotros deseamos que en Shavuot, donde se dicta, por así, dicen los sabios, el juicio de la cosecha anual, porque se entrega la cosecha anual, también deseamos deshacernos de las maldiciones de este año. Y de hecho, la Parashá Bejucotai habla de las maldiciones en la Torá. Si andan en mis mandamientos, y si no andan en mis mandamientos, estas maldiciones, les alcanzarán. Entonces, Bejucotai habla de las maldiciones. Por eso siempre se dice que viene antes de Shavuot, porque deseamos que ya queden atrás las maldiciones. Sin embargo, para no entrar con esta mente de que
hay maldiciones o la cosecha no fue tan buena, quizás algo hicimos mal, etcétera. Bueno, ahí nos vamos distanciando, dicen los sabios, de Bejucotai con una parashá intermedia, Bemidbar. Entonces, justo antes de Shavuot es Bemidbar. Y antes ya ha pasado las maldiciones. Ahora, ¿por qué Shavuot, dicen los sabios, es el día en que Hashem determina la cosecha de los frutos? Es un hecho en la Torá de que hay que llevar el fruto. ¿Pero por qué? Se explica de que en realidad hay varias explicaciones. Una de estas es que en el principio Adán estaba en el jardín del Edén comiendo del árbol del conocimiento, y en realidad él estaba rodeado de abundantes árboles, plantados, dice la escritura, por las manos de Dios, allí, las manos de Hashem. Pero cuando pecó, fue maldecido, y ahora tendría que trabajar para obtener su alimento, es decir, vas a tener que plantar también tu árbol. Sin embargo, se dice que en esta época, en Shavuot, los hijos de Israel, cuando recibieron la Torá, ¿cierto?, su nivel espiritual ascendió y fue como el que tenía Adán, dicen, antes del pecado. Por eso, en Shavuot es un buen momento, dicen, para juzgar favorablemente la cosecha de los frutos. ¿Por qué? Porque es una buena época. Recibimos la Torá, estamos, por así decirlo, arriba espiritualmente, y el Eterno quiere favorecernos. ¿Sí o no? Amén, ¿cierto? El Eterno tiene, dice la Escritura, pensamientos de bien, no de mal, de paz, para darles lo que ustedes necesitan, dice el libro de Jeremías. Entonces el Eterno quiere dar lo bueno, por lo tanto nos juzga en una buena época, para darnos lo bueno. En Shavuot, donde estamos arriba por la Torá. Otra explicación es que en realidad, el fruto del árbol, que es de donde se saca la cosecha, se alude al fruto espiritual de la persona. Y esto es la Torá, lo que se refiere al hombre que es como un árbol del campo. Dice, que Adam etz asadeh, dice, porque el hombre es como un árbol de campo. Entonces el hombre es juzgado por los frutos de su labor espiritual también en Shavuot, ya que en la medida en que aceptamos la Torá en esta festividad, nos ayuda también a la asistencia divina el año siguiente. Entonces, no me voy a extender más que esto, un poquito de antesala a la festividad, porque nuestros sabios dijeron en esta época, como bien sabemos, Naaseh venishma, haremos y obedeceremos. Ahora, en su momento, ¿cierto?, había el hombre perdido, Adán, esta capacidad, porque cuando el Eterno le dijo, no harás esto, lo hizo. ¿Qué dijeron los hijos de Israel para rectificar esta desobediencia de Adán? Haremos y oiremos. Porque Adán, por oír, interpretó otra cosa e hizo otra cosa. Por lo tanto, aquí decimos simplemente, voy a hacer lo que digas y voy a obedecer. No voy a cuestionar. Simplemente me vas a decir algo y lo voy a hacer. Porque Adán fue lo que no hizo. Lo hizo al revés. Quiso entender otra cosa. Finalmente por la serpiente que lo tentó. Entonces, no se quedó solamente con la palabra de Dios. No, se dice que no puedo comer. Ah, pero te dijo eso porque. No. Entonces, eso lo llevó, ¿cierto?, a inclinarse erróneamente en su corazón. Entonces, ¿cómo pecó? Si él, podríamos haber dicho que podría haber entendido el bien del mal, o haberlo separado, mejor dicho. Si es que él conocía lo bueno, o era todo bueno, ¿por qué pudo pecar? Si tenemos, en el fondo, también tenía, tal como nosotros, libre albedrío para decidir si meternos o no en un horno ardiente. Ahora, la serpiente se dice que persuadió a Jacob, quien a su vez persuadió a Adán, de que servirían mejor a Hashem si no solo tuvieran la capacidad teórica de pecar, sino la tentación de pecar, y luego la superaran. Entonces, los sabios en el fondo están diciendo, ¿cuál es la tentación que hay acá y qué en el fondo hace caer tanto al pueblo de Israel? Porque estábamos hablando en el fondo de tantas equivocaciones que hizo que cayó el pueblo de Israel. Fueron muchas, ¿cierto?
Fueron tantos los errores que son tantos en este libro. Pero ¿qué es lo que hizo caer siempre al pueblo de Israel? Es esto, es creer que no tenemos o que tenemos la capacidad de decidir ante cierta situación, de tener la situación de que podemos prevalecer frente a ella. Y este es el gran error, la gran mentira en el fondo que se nos autoengaña. Tenemos una capacidad teórica a su vez de pecar, pero yo sé hasta dónde llegar. Voy a ponerme en una situación para superarla. ¿Por qué? ¿Para qué te pones en una situación donde podrías caer? No te coloques en esa situación. Entonces, se dice que el pecado de Adán en el fondo fue servir al Eterno como a él le parecía correcto, en lugar como Dios le había dicho. O sea, Dios le dijo esto, eso había que hacer. Pero él quiso interpretar sobre eso que el Eterno le había dicho y erró. Entonces, creer que nosotros tenemos esa capacidad de sobreponernos a ciertas circunstancias, situaciones, seamos un poco más precavidos. El pueblo pecó mucho por esto, pecó muchísimo en este libro. Tenemos que estar dispuestos a servir al Eterno, haciendo, sin cuestionar, e incluso sin recibir explicaciones. Y esto no es que hable de seguir la Torá a ciegas, sino que es la forma en que debe realizarse para después adquirir el conocimiento de ella. Porque cuando a un niño se le dice no hagas esto, es porque no lo debe hacer, pero después va a entender por qué no lo tenía que hacer y va a decir esto fue sabio de parte de mis padres. Pero si yo llego, lo hago y tiento la situación y analizo si en verdad es sabio o no, yo creo que juzgaron mal, lo hago, el niño lo pasa mal. ¿Sí? A mí me recuerda, bueno, hay como un comentario rabino que dice que el rey Salomón estaba escribiendo su copia de la Torá y llega a esta parte donde dice que el rey no debe aumentar para sí las mujeres, claro, la riqueza y qué sé yo, y dice, bueno, como yo soy tan sabio, y o sea, Adonai me da tanta sabiduría, no voy a escribir tal cual esta parte porque yo puedo tener todas las mujeres que quiero sin apartarme del Señor. Uh-huh. Y al final, como por su orgullo y claro, y creer que él entendía en el fondo el texto, terminó alejado en sus últimos días del Señor. Como dijo, sí, no, yo creo que puedo manejar esto. ¿No? Que eso tú lo lees cuando él hace la declaración, como que se ordenó que no juntara caballos, que no acumular esto, y hay una parte, hay un verso que sale en la Torá que él no lo menciona después. Entonces de ahí viene como la historia, porque en realidad considero que él sí podría superar esa situación, que era el de tener muchas mujeres, que finalmente lo hicieron caer en mucha idolatría. Entonces, bueno, cierro. La Gemara en Shabbat 88a dice, cuando los hijos de Israel declararon, Naaseh ben Ishma, en ese día de Shavuot, en este contexto, saliendo, ¿cierto?, del monte Sinai, ellos se comprometieron, haremos y oiremos. Y Hashem preguntó, ¿y quién reveló este secreto a mis hijos? ¿Cuál secreto? Se explica que el secreto, que la mayoría de la gente desconoce, es que el mayor obstáculo para servir a Hashem adecuadamente es el deseo innato del ser humano de cuestionar y comprender antes de someterse a la autoridad. Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel fue tan rebelde en este libro? Porque le tocó someterse a la autoridad. Ya habían sido dadas las leyes, las bendiciones, las maldiciones, el tabernáculo, los levitas, los puestos, ¿cierto? Se hizo un censo. Ok, ahora empiecen a funcionar. Está todo dado. Está el Mishkan, está la presencia del Eterno, los sacerdotes, los levitas, están las leyes, recibieron la Torá, está todo ahí. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema de Israel? El mayor obstáculo para servir a Hashem adecuadamente es el deseo innato del ser humano de cuestionar y comprender antes de someterse a la autoridad. Dos cosas. Cuestionamos todo inmediatamente cuando lo dice una autoridad. Y en segundo lugar, tratamos de comprender lo que me dice la autoridad en vez de someternos a la autoridad. Y eso
en muchas ocasiones lleva al error a las personas. Y esto fue lo que provocó, por así decirlo, el error de Israel en todo este libro. Porque ya tenían la Torá, tenían las bendiciones, las maldiciones, el camino, las instituciones, todo para funcionar bien. Ya lo tenían todo, tenían que aplicarlo. Pero a la hora de aplicarlo, cuestionaron, intentaron comprender más allá las cosas y fallaron una y otra vez. Entonces, esto es como, a mí se me parece la escena cuando un policía, por ejemplo, uno lo detiene. El policía lo detiene, digamos que no es corrupto, el policía. Sus documentos, necesito esto. Yo se lo paso. ¿Me preocupo de que haya yo cometido un delito, haber hecho algo? No, me está pidiendo un documento, se lo paso, me somete a la autoridad. Quiere tal cosa, lo hago. Pero ¿qué pasa si le digo, ¿y por qué? ¿Y por qué te tengo que pasar eso? ¿Qué va a hacer el policía? Le va a repetir, señor, por favor, deme su documento. ¿Y por qué se lo tengo que pasar? Lo van a hacer salir del vehículo, lo van a esposar y se lo van a llevar detenido. Simplemente había que hacer caso, pasarle los documentos. Ahora, hay otras personas que también pueden tratar de comprender, como, ¿y por qué me estará pidiendo esto? Y le preguntan, ¿no? ¿Y por qué me pide esto? Y el policía así como de nuevo. Sus documentos. No, pero en serio, ¿por qué me lo está tratando de pedir? Es un control. No lo va a decir, obviamente. Pero se lo tiene que pasar y punto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en esa situación tan particular, uno se da cuenta que la persona empieza inmediatamente a pasarse películas. A lo mejor venía exceso de velocidad. Hoy no tengo esto, me faltará esto. Y empieza a pensar tantas cosas simplemente cuando tiene que hacer caso. Y quizás no hizo nada. Basta con que le pase los documentos, ya, listo, váyase. Y se acabó. Pero si empieza a cuestionar, se va a ir detenido. Y se empieza a hacerse demasiadas preguntas, va a ofuscar al policía, capaz que le pase un parte. A lo mejor había pensado en no hacer nada, lo vio sin una luz prendida, pero entre tanta cuestión, parte. Entonces, pongo esa ocasión en particular porque en casi todas las cosas que hay que someterse a una autoridad, nosotros, o ya sea que cuestionamos o nos quejamos de que no es así, no debería ser así, o tratamos de comprenderlas tanto que ni siquiera las obedecemos y no las respetamos. O sea, yo creo que eso pasa mucho en Chile, de hecho, entre las dos cosas. Cuestionamos demasiado todo y tratamos de sobreentender las cosas y ni siquiera se cumple lo que dice ahí. Si se cumpliera lo que hoy día está en la ley, las cosas no estarían como están. Pero hoy día se interpretan cosas rebuscadas de las situaciones. Es incomprensible, pero este es el deseo innato, dicen, de las personas que es el mayor obstáculo para servir al Eterno. Cuestionar todo e intentar comprenderlo todo antes que someterse. Uno tiene que saber los momentos, los tiempos, las situaciones. Y con el Eterno es lo mismo. Si uno estuviera toda la vida cuestionándole sus mandamientos, ¿qué pasaría con el Eterno? O sea, ve tú, tómalo, déjalo. Y si todo el tiempo quieren comprenderla y quieren ir tan profundo que van a dejar incluso de hacer lo que tenían que hacer ahí, como le pasó a los fariseos en la época de Yeshua, tratar de comprender, aplicar tanto que al final ni siquiera cumplían lo básico. Fallaron una y otra vez. Los hijos de Israel fallaron en esto. Tenían el mandamiento, tenían la Torá, tenían todo en ese momento. Se instituyeron las tribus, los lugares, los policías, los jueces, todo, estaba todo. Era cosa de llegar y someterse a ese sistema y empezar a funcionar. Pero lamentablemente ese espíritu cuestionador y de quejumbre de Israel prevaleció. ¿Ok? Lo dejo hasta acá. Ya nos extendimos. Muchas gracias a todos. Shabbat shalom. Shabbat shalom.